Vamos a ver. Muy buenas gente, bienvenidos al siguiente capítulo de Kingdom con Deliverance número 6. Un momentito por favor. Bueno gente, en este de lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algún par de secundarias, a ver si alargar un poquito la esta. Después el plan será seguir un poco con la principal. Y como ya recordaréis, estábamos en Ucice, no sé si lo diré bien, ¿verdad? Y ya tuvimos nuestra gran resaca y culmen final ahí con el padre Godwin. Y madre mía, lo que está haciendo gente, para que lo veáis, he estado dando vueltas con el caballo para básicamente explorar las zonas, por si hay que hacer un viaje rápido o lo que sea. Y aparte para el tema este. Bueno, al principio ya sabéis cómo empezaremos. Empezaremos con el tema del tesoro. Este es el número 3 de los DLCs. Está exactamente debajo de este árbol. Os pondré el mapa exacto en el lugar exacto. O sea, básicamente, Lucice, la segunda línea de, digamos, es un muro de piedra. Debajo del árbol, la tumba. Ya, a excavar. Nada. En el anterior tuvimos un gigante y en esta tenemos una pareja de enamorados. Perdón, ¿eh? Oh, my god. Madre mía, esto vale pasta, ¿eh? No por... A ver, caballo. El caballo. Uy, qué habilidades. El mantenimiento. Ah, sí que este me lo iba a dejar para luego. Inventario. Uf. Botas de noble. Esto luego cuando llegue ese momento me iré un poco mejor vestido. Ah, verdad, y este collar que lo conseguí yo, he estado dando vueltas y me atacaron los bandidos y uno de los bandidos tenía un collar y dije, ostras, esto vale basta, ¿eh? Pero esto es un poco como se dice poner la miel en los labios, porque dicen vale 3000, pero para que te dé un mercader 3000 pavos, reza y apaga y vámonos. A ver, la receta de la furia. Pues sobre todo voy a hacer al principio dos secundarias. Perdón. Perdón, lo siento. Me gustaría hacer esta y la que tiene el padre Goku, porque vamos. Por lo que me han estado comentando, el padre Goku te manda las misiones más cachondas. Y yo diciendo, bueno, si en el primer momento con él acabo de borrachera, pues. Uff. Uff. A ver, quiero hacer esto. Espera, que tenemos por ahí. Me ha llamado un poco la curiosidad. Y luego hablamos del padre Goku y continuamos con la campaña principal. Uf. ¿Y esto? Pobre potro. Parece que esto era un campamento de algo. Y por lo que se ve, no acabó nada bien. ¿Hay algo aquí dentro? Un par de flechas. Pues mira. No se lo puede ir esto, ¿no? Hace un campamento que no lo paso muy bien. ¡Ya!
parece... un pescador. Porque aquí en este riachuelo poco vas a pescar. A ver, jefe, ¿qué tarea tienes para nosotros? Jesus Christ we pray. ¿Es algo de los luchadores locales? Do you know anything about local brawlers? Why do you ask? I like a good punch-up myself, so I'm keen on meeting like-minded. Then you're in luck, because I'm in charge of all the fights. Imagino cómo se alegra, venga. Quiero I verlo. want to fight. Well, if you're as good as you are keen, it'll surely be interesting. Who are they? And where? Lads from Ujits. Mash, Maple, and Ma. Nada, venga. Algo huele mal en Lucy. Dice, Uzai. Take care now. Nada, venga. Vamos a hacer esta. Yeah! 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 Bueno, veamos cómo son estos. What the hell was that? Yeah! Estos hombres. Vale. Están cada uno en una punta, ¿eh? Yeah! Vale, aquí tenemos el primero. Puré, se llama puré, ¿en I serio? hope I can be of some. The fisherman sent me to you. Said you'd be up for a brawl. Is that so? Well, we haven't had any new blood here for a while. But Venga, aquí tienes el dinero. good luck to you. Mira, estos piden 5, los anteriores nos dieron 2, que eran los de... los de Retage. Bueno, a ver dónde tenemos que ir. Eso sí, en los tiempos de carga, hay algunos que tela, ¿eh? Pero mientras carguen bien y luego no den problemas de textura, ¡opa! Ya hemos empezado. ¡No, curva! ¿Y tú eres el mejor de ellos? Bugger! Hostia, creo que le he dado más. Llaves. Me gustan las llaves. No te voy a robar los broches. Pero llaves sí que me las quedo. Ahora, yo suelto un poquito. Y otra vez aquí, la madre que te... Algo que tenga que reparar y no he coscado. Los antebrazos. Pero bueno, así vamos subiendo poco a poco el mantenimiento. Ya te voy a quitar la marca. Yeah!
Bueno, no sé concreto, la verdad. Eso sí, me parece un poco tostado eso de peleas con uno, vas para allá, otra vez para acá, otra vez para allá. Ya podrían haberlos juntado o algo, no sé. Francamente, estoy por ir el que está más lejos, porque viendo que luego me tengo que hacer otra vez el trayecto, o el trayecto. Por aquí ya hay uno. Estoy por ir el que está más lejos. Ahora sí me ahorro lo que me acabo de mira aquí. Madre mía, estoy refusí y me cago en él. What's going on? La verdad. Te voy para acá. No, pero no me pongas para adentro que luego me metes el problema. Do you want something? Sí, hablar con ese. Has something happened? No, que yo quiero hablar con ese, pero está haciendo no sé qué de la leña ahora. Pero espérate. Venid para acá, desgraciado. Come now. Dice aquí. Madre mía, que todas las mujeres del juego se parecen, ¿eh? Casi todas se parecen. Entro rápido y no me... Es que ya entré una vez y ya una vez me han avisado. Aquí viene. Ah, ven aquí, eso es arte. Bien hecho arte. Buen arte. I'm honored that... Are you one of the local pugilists? The fisherman told me you weren't averse to a bit of... I'm glad you showed up. It's been as dull as hell here. Joseph doesn't talk much. Venga. Good luck to you. Ole. Me está mirando tu mujer con una cara de mala leche. Come and get it. A veces no sé, lo hace solo. El bueno del Henry, ¿eh? Yo no lo hago. I'm a... Lo digo, o sea, lo hace él solo. O sea, yo solo estoy haciendo lo que siempre hago. Hey! Pues me interesan tus llaves. Quién sabe, a lo mejor algún día me hacen falta, pero dinero no te lo voy a quitar. Ahora mismo no ando mal de dinero. Sí, tengo una curiosidad. ¿Las llaves me salen como robadas? No, no es como si tuviera de más. Bueno, vamos a reparar. Vale, listo. Es capaz de me vienen bien estas paredes por eso, o sea, apenas me hacen daño a la armadura, pero yo es mantenimiento que tengo que gastar en ellas. Y es nivel que puedo reparar. Yeah.
Espero que no se haga de noche, porque si no, a lo mejor me da problemas encontrar a estos. Y ahora saltar. Bueno, y aquí está el último. Si no fuera por los paseitos sería esto perfecto. Joseph. Here you are. And good health. God save you. The fisher... Que sí, que sabemos que no le dice lo mismo. Venga. Take care now. No tengo cabo rápido. Joder. Solucionado. Pero tú sabes. ¿Ah? ¿En serio? No sé. Otros. Anda, ya está, ¿no? No, vamos a ver si hablamos con el bueno del padre Godwin. Y otra vez para allá. Usted te dirá pata, ¿qué quieres que te diga? Ah, no, perdé. Derrota al pescador ahora. Bien. Oye, qué sitio más precioso para pescar, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Ya le fue de la pesca. Let's fight. All right. Good. Venga. Farewell. No es igual que entonces son un rival digno, porque el último vamos. Yo pienso que cada vez que aprende a luchar, o sea, hace mejores movimientos al solo, alguno de Henry. Este viene fuerte también, ¿eh? Cunt! You fucked up there. Este esquiva, quieto, que este es peleón, este es peleón. Eso es y la dolido. Esto ya más peleo, menos mal. Para que me caliente. Come on then. Es que encima rápido, que me cuesta darle a la cupa cuando viene, O sea, tiene un buen gancho este tío, Coño, es lo primero que hago yo eso. Ágil como una comadreja, amado libro.
Pues es verdad lo que decían de este. Es muy escurridizo. Pero sí puntual, no te voy a hacer nada. No, libro y todo. A ver. ¿Dónde está el libro? Ágil como una camondreja. ¿Y he subido algo en esto? A ver, no. En combate, parte de la guerra. Curioso. Cuando más herido estés, más potentes son tus ataques. Sádico. Si haces en un enemigo, obtienes una puntuación. Oh. Furioso o sádico. No. Suena mejor. No se ha complicado. Pero eso sí, así escurridizo como hacían todos, ¿eh? No, todo el rato moviéndose y todo. Ha sido una buena pelea. ¡Ya! Bueno, vamos a... Me parece que alquilaremos la habitación esta noche. Hablaremos por la mañana con el bueno del Godwin. A ver qué misión nos trae. Vamos. El bueno de Godwin, que no me extrañaría que estuviera en la taberna empinando el codo como un señor. A ver, jefe, quiero ver una habitación. I'll bring it right away. Good day to you. Ay, le cuesta un poco cargar. Vale. Is there anything Nothing out of the... Pues un sitio para dormir. Is there somewhere I can... Certainly. For how long? Una noche. Just the one. No problem. Para dos. Hala. Here you go. You all like it here. ¿Dónde está la cama? Good luck to you. Bueno, ya que estamos. Eso sí, los tiempos de carga, le cuestan un poco, le cuestan. ¿Ella forzar esto? No, demasiado complicado. Esto no lo forcé yo ya, no me se quiere sonar. Me suena muchísimo el forzado ya esto. Que voy a aprovechar de que tengo aquí también el inventario. Voy a meter lo del caballo aquí. Vale, caballo. Que tiene el caballo mucha... Bueno, no, espérate, las flechas las podía haber dejado. Cuando el inventario, armas, lo que quiero dejar son las flechas, eso en el caballo de más. A ver. Y así otros como tal, no sé. Así está. Voy a poner el librito. Ágil como una compleja.
Qué mierda, no puedo... Yo no sé cómo pone el amigo este. Si está eso más oscuro... Yo creo que no podría, ¿no? ¿Podría? No tengo suficiente dinero. No, a dormir. Vale, listo. ¿La buena moza nos dice algo después de la fiesta que tuvimos hasta ahí nosotros? No, no nos dice nada. Good luck then. No, no nos dice nada. Parece que no fuimos lo suficiente. Bueno, Gogo, tienes una misión para nosotros, me dicen, ¿no? Do you have any work that needs doing? My dear lad, I have more worries than I can bear. Another pair of shoulders would ease my burden. I have to deal with a local witch. A witch? The herb woman, old Gertrude. That devious hag who will stoop to anything. Like all herbalists, for that matter. Oh, don't tell me. The cows are giving blood instead of milk, and babies are being born with 2 heads and a tail. This is no laughing matter. Gertrude isn't evil. She just has peculiar ideas about what's good for people. A little bird told me she incited some Ujet's women to witchery. Un pajarito os lo ha dicho. A little bird told you, did it? You know how good people are at seeing the splinter in another's eye and not the beam in their own. In other words, someone's been gossiping. A ver qué problema. And what's the problem? As long as herb women stick to giving psychic to folk and bloated cows, assisting in childbirth, or burning incense in bedrooms to help with sleep, then nothing at all. But this is sacrilege, and it's unsafe. All sorts of molds and lichens and poisonous plants and other foul things go into those concoctions. I'd hate to see her poison some poor gullible lass. ¿Qué queréis que haga yo? What do you want me to do? I want you to go and see her and find out what she's been up to. I know she lives in fear of the Holy Church, so tell her I sent you. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness. No os ayudaré. Consider it done. Good. And never fear. I'm a man who always pays his debts. You'll find... Take care now. Pujar con el diablo. Madre mía, saber cómo sabemos de este. Pero vamos, que ya me han dicho que este es el que da las misiones más peculiares. Y después de esto nos vamos a la campañita. Pues sí que está lejos, Yeah. Bueno, caballo, no tarda mucho en llegar. Pues por aquí más adelante era donde me atacaron los bandidos que me dieron... Bueno, que les pillé el collar.
Yeah. Taller de alquimia. No comparten eso. Uy, hablemos de la biblioteca que me vende. May the Lord watch over. Ah, no me acuerdo ese tipo de cosas. Conservador, ¿esto qué es? Llenimiento. Ah, mira, recetas. Tengo que probar un poco como lo de la alquimia. I've come from the priest. They're saying you incited some women to witchcraft. Me? Witchcraft? That's nothing but idle. Bueno, no te suena ningún mal. You'd be wise to give me a straight answer. I mean you no harm. As long as it's the truth you speak. Very well. I'll tell you everything. I've done a very foolish thing. It's preying on my mind so much I can't sleep a week. But I'm supposed to believe an old witch has Laugh if you like, but it's not a word of a lie. You probably know I sell various magic lotions and potions alongside my herbs. Well, you see, Vera, Zlata, and Kuta from Uzhitz wanted a What kind of ointment was it? one that will show you a world no one else can see, a place of wonder and terror. The flowers might start talking to you. I don't know if it's the work of the devil or of God himself, but the ointment has that power. So all this talk of witches anointing themselves and then... The ointment could make a person see such things. But it was stupid of me letting those foolish... Will you give me the ointment recipe? It contains belladonna and the herb Paris, both quite poisonous plants. ¿Cómo es que les digo? ¿Por qué cambiaste de idea? And why are you so worried about them all of a sudden? What changed your mind? I'm losing sleep over it. Firstly, those women don't know what they're doing. And secondly, folk might see it as witchcraft. They burn them alive. That they do. So don't... It didn't bother you before, though. What did they want the ointment? Each one of them lost a loved one recently, and it's grieving them. What kind of ointment? One that will show you a world... I don't know. So all this talk... The ointment... I want to know something else. So why did you give them the ointment? Because I'm soft-hearted. You see, one of those women, Vera, lost her whole family in Skalitz. And Zlata's husband was killed. They said they wanted to use the ointment. Yeah. I understand how they... Judge not, lest ye be judged. I didn't want to give them the ointment, but they offered me a pile of groschen. Their plea or the clinker? I've heard enough. If you've heard it... Very well. But only because the priest... Thank you 1,000-fold. God bless. Paganísimo. Me gustan los paganas. Pues nada. Habla con las mujeres del pueblo sobre el ungüento mágico. Ya.
Bueno, pues expliqué a esta mujer, dejate eso, que eso es malo, que vais a ver en 3D. Ya. Estarán un poco juntitos, ¿no? No estarán cada uno en un punto. Ya. Veo primero por lo que más alejado está. Caballero. Ya. Aquí está. I've heard something about a magical ointment. What? Who told you that? Was someone asking? Me miran por esto. Gertrude sent me. And what did she say? No. She's worried about what you'll do with it. What I've heard already amounts to a burning offence. What's going Wait. on there? Really? What's that? If someone buys witching ointment, what am I supposed to think they want it for? Let me take a wild guess. Witchcraft. And witches deserve to burn. We're doing no wrong. We go to the woods alone, at night, and we hurt no one. I won't say any more. You might twist it against us. Si quieres a las mujeres por la noche, madre mía. O sea que me tengo que esperar ahora que sea de noche, la madre que me trajo. Que ya me voy de tus tierras. Ya. Pues nada, habrá que esperar que sea de noche. Ya. Ya. Bueno, me espero aquí sentadito a que sea la hora. Uf. No, venga, vamos. Voy a quemar un poco la antorcha porque hasta que llegue no voy a ver un carajo. Ya. Veo algo de luz ahí al fondo, es cosa mía. No me fío. Plenty of women have tried it before us. What if it does work? What if he does appear? But that's what we want, isn't it? Let's go. Con farolillos y todo, que es siniestro.
Eso sí, en esta misión lo que me han dicho que... Luego me han dicho que antes de hacer cualquier cosa que guardara. Porque me han dicho que esta es una de las que más veces podría uno, ¿cómo se dice? Repetir para ver lo que puede ocurrir, sí o no. Y la verdad no entendía muy bien. No sé, con trecho ahí, obviamente, ¿eh? En cuanto se paran, guardaré, a ver lo que dicen. Pero vamos, como estas se ponen con brujerías, como alguien las vea, vamos, a la hoguera. Pero no lo dudan. ¿Qué es eso? Esa especie de niebla que llega delante, no me jodas. Pero parece que esta es de lo que nos decía ¿cómo se dice? La herborista, para mí que esto huele siniestro, ¿eh? ¿Guardo aquí? No sé, no, pero guardo por llegar. Tengo 4, voy a tener que sacar uno. Quería mujeres de distancia, no interfieras. We all know what to do, don't we? I'm not altogether sure. Gertrude didn't want to say A ver si me puedo acercar lo suficiente para que sacar so all we know is what we came up with los ourselves. comentarios. Damn. ¿Interferido? ¿Qué me estás contando? I hear someone coming. Who's there? Is it you, Kuta? No, I'm still over here. What's going on here? Welcome, Prince of Darkness. And make yourself at home. What would you like us Estas to han tomado la puta idea más. We will fulfill your every wish if you fulfill ours. Uy, alguien aquí se pasa con la poti, ¿eh? Espera, mejor que estas querían que sea el puto Satán. What in God's name are you babbling about? Why are you testing us? Testing you? Jesus Christ, what have you been smearing on yourselves? A magic ointment from the herb woman? We are ready to pleasure you, Lord. In return, all we ask is that you rid us of the humans. And if you won't rid us of them, then help us get away from here. Give us riches, so we can start a new life in the city. ¿Y yo qué coño hago? A ver. Aquí alguien se ha fumado algo muy grande. Y que les sigo el juego, tal... Oh, mira, a tomar por culo. I'll give you anything you ask. I knew it. Thank you, my lord. In return, you'll have to... Shit. I feel very weird. No me digas que nos estamos untando también con la poción, nos están untando. Oh, that ointment. You smeared the ointment on me. Fear not, my lord. Nothing will happen to you. It's all part of the ceremony. Oh, shit. What the fuck? No, la vamos a liar.
Para mí que nos lo han jugado, Henry. Quite well after your long journey. Huh? Long journey? ¿Eso es un What? caballo? From the gates of hell to here. When will you take care of the humans? And why don't you have horns and hooves and a goat's tail, like the priest said? ¿Un caballo? ¿Por qué sois un caballo y por qué me habláis? Los cuernos son para ocasiones especiales. A ver. I got rid of my horns and hooves along the way, and I keep my tail in my breeches. ¿Es un puto jabalí? I only get it out for special occasions. I hope there'll be one soon enough. Viene volando sobre una rama. ¿Por qué habláis si sois un caballo? How come you're a talking mare? What mare? Does your sight deceive you? I'm Vera, and I turn many a young man's head in Ujits. ¿Vera? Viene volando sobre una rama. Flew in on a tree branch. It took no time at all. Flying on a branch? Will you teach us how to do that too? We are your maid servants now. We'll do anything you wish. Henry, te has pasado con el ungüento. Actually, I wanted something else. What's that, oh Lord? Will you serve me and do all I tell you to? Oh yes, our Lord of Hellfire. We'll do whatever you want. Just rid us of those wretched humans. ¿Primero qué? Which one will you take first? Me! Take me! No, me. A ver, que aquí alguien se está pasando con la droga y creo que estoy viendo el Henry de fondo, no sé si lo veis ahí de blanco. Yo creo que aquí alguien se está fumando algo. And what about the other one? Why doesn't she speak up? Kuta, you chicken! Speak up! Pues a ver, por lo que tengo entendido, la puerca es la vieja, la pollita no sé quién es, y la yegua es la joven, o sea, y me tengo que triscar a uno sí o sí, pero ¿qué es esto? A ver, los deseo yegua. I want you, Mare. Vera. I knew it. Come on, come closer to me. Pero, retozar con las mujeres, pero ¿qué cojones me estás contando? A ver, vamos a ver, ¿y quieres que me gisque un caballo? Los creadores de este juego, vamos, no sé si me están cayendo bien o... Espera. La cerradura muy... ¿Me estás diciendo que te...? No creo, ¿no? No creo. Madre del amor hermoso. That was tough. Oh, but I'm all dizzy again. What is wrong with you? Is something going to come of it or not? I need to sleep. Bugger sleep! What was that? What is it? Someone coming! ¿Qué coño? Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. ¿Qué pasa? Is that the best you can do? ¿Pero qué es esto? ¿Qué Blood es esto? will be spilt. Pero si parecen ahí hombres de las cavernas, ¿qué me estás contando? Te va a caer el palo. Dear, did that hurt? A mí alguien que me explique qué está pasando aquí. Oh. Vale. Pero encima no se cae rendido. Ahora que lo pienso. ¿Por qué no se me pone la espada?
You're dead. Que ya decía yo, le estoy dando a sacar espada, no me la saca. Maldito muerte piadoso. Pero qué coño está pasando, Dios, Tienes de todo lo que ha pasado. ¿Pero qué pasó si lo quedaron diciendo? O sea, yo solo me quería acercar un poco a ver los comentarios que decían, porque no me salían los subtítulos. Y de repente he acabado en... Ah, nos han atacado bandidos. Pues, madre mía. Esto no se lo cuentas a alguien y Fico no se lo cree. No, a ver. Encima yo lo estoy dando, sacar espada, no me saca, yo pienso que tendrá que ir a puñetazos. Y me he tirado a una mujer pensando que era un caballo. Increíble. Ya. Como para decir, apaga y vámonos. A ver, ¿dónde estoy tirando? Me parece que voy en torre control de dirección. Pues estoy alucinando, o sea... Aquelarre, bueno, a ver si estoy yo con la R hoy fino, o sea, que Aquelarre de estas brujas y luego acabamos, nos atacan unos bandidos, venga, ya. Y viéndolos como si fueran ahí cavernícolas y todo. De los que asustan, Y yo un buen rato pegando y le digo, no cae el suelo, y diciendo, pero no tengo espada, ¿cómo me lo cargo? El pobre Henry nos pasa hambre. I could do with a bite to eat. Pero espero que sea un poco más. Bueno. Menos pronto. ¿Y luego cómo se va a tomar esto? Porque... Madre mía, y yo solo quería acercarme un pelín, solo por ver los comentarios, y me pillaron así, pero si es que estaba lejos de ella, y encima agachado y todo. Ahora vamos a pillar comida en la cazuela. A ver, ¿cómo te lo explicamos? I found out more about the Egypt. Pray, do tell. The women have got hold of some magic lotion from the herb woman, and they're using it to summon the... For the love of heaven. I followed them to where they held their Sabbath. They summoned the devil. Oh my God, what else? The women were completely out of their minds from that ointment. Then some woodcutters stormed in. They wanted to put a stop to the witch's Sabbath. Good God. And what happened? I had to kill the woodcutters to save those women from them. For Christ's sake! How could you? Such needless slaughter! Those men meant what? The woodcutters were beside themselves with rage, baying for the women's... There must have been another way. Perdona, que yo veo todo aguantazos. I did everything I could.
The good Lord observes. Pray for the souls of those unfortunate Christians. At least you see where dancing with the devil can take you. Pray for their loved ones and for your soul and mine. Take care now. Tío, no se lleva mal conmigo, sí, porque sí, pero yo qué quieres que te diga. Yo... I hope I can be of some... Father, didn't I see you outside practice? I wouldn't have expected that. With a stick. No hablamos con esto ya hace ya... Y encima ahora le hemos caído un poco peor. Pero yo qué culpa tenía. I hear you were at the Neuhoff stud farm when all that slaughter went on. Don't remind me, it was gruesome. Solo tengo una curiosidad. Porque para eso he cargado ahí, o sea... Si no me acerco pasa algo... We're here. We all know what to do. Pero no me tengo que acercar mucho. I'm not altogether sure. Gertrude didn't want to say anything about that. So all we know is what we came up with ourselves. Damn. A ver si me puedo mover más o menos a ver si encuentro un sitio donde sacar los comentarios. Porque me entiendo más o menos de lo que dice. And we'll think up some chant or two. Just let's get it over with quick. I keep hearing weird noises. When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? When the hurly-burly's done? When... Damn it! The battle's lost and won. What's that nonsense you bubbling? I didn't make it up. It came out of me all by itself. My vision's blacking out. And I feel the earth moving. Maybe this wasn't a good idea. We're not doing it for our sake. Our intentions are pure. There's nothing to worry about. Silence. Hush now. Do you hear that? ¿Has oído algo? No, no oído nada. That'll be the tree roots. The earth speaks to us. Like Gertrude said. Why is it getting so dark? It's singing very loud. Make them stop. At least for a while, please. My head hurts. Don't be silly. Que te duele la cabeza, dices. Lucifer, star of the morning, we're here to ask you a boon. What is it? Hail Mary, pray for us. I feel the devil is coming. Un segundo, Gabrielito, puedo hacer una pisada mía. Show him the way to find us. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. What are you praying to the Virgin Mary? You'll scare the devil away. Stop praying and speaking of death. We are here to save lives since we've lost our own. Satan, appear and send pestilence on all the humans. I'm coming to meet you. Lord of darkness, we are here. Come unto us. Lord of darkness, we are here. Come unto us. Who is it? Who's there? Just me. I haven't found anyone. Me? Who's me? You're Lucifer, aren't you? Oh, Lucifer. Thank you for heeding our call. Estoy poniendo nervioso con el romper de las ramas del camino. It's me, Vera. I mean, I think so. Everything's a muddle. Lucifer, deliver us from the humans. A plague Ya, upon con que them and de their los families. humanos. Lord God, you turned your back on us in our hour of need. We beg you, at least now command Lucifer to rid us of the humans. Yes. Básicamente están diciendo lo que nos dijeron de haremos lo que sea sin el deber de los humanos. Now come among us. Take what you want and let Sigismund and the humans die. Los humanos de Sigismund. They killed our husbands and children. Let them die. Let them go back whence they came. Back to hell. Come, Satan, and take us. Hush now. Do you hear that? There really is somebody in those bushes. Come among us. You there? Are you Lucifer? Doesn't matter who you are. Come here. You dreamt it. O Prince of Exiles,
You who the world has treated wrong. Interferir en el cántico. Por si acaso voy a guardar. Satan. Por si acaso. Porque voy a hacer una cosa. A ver. Voy a tener que comprometerme dentro después de esto. Interferir en el cántico. ¡Ah! Y no pasará lo de la otra vez, ¿no? No. I hear someone coming. Who's there? No, quieto. No. Prince of Darkness. Why are you Testing you. Esto es lo que pasó antes, pero si no pasó nada, no se te va a I won't be fulfilling it. Oh. In return, you'll have to. Esto es lo que no pasó otra vez, pero que yo no quiero esto. Que yo no quiero esto, que yo quiero. A ver si puedo hacer. From the... No, que yo no quiero nada de esto, que ya nos hemos enterado. No, no. Vamos a ver. A ver si no interfiero, pasa otra cosa, porque es lo que tengo, porque esto ya está. Pero viendo que yo creo que hay otra opción. Vale, si no interfiero, pasa algo. Oh, Prince of Exiles, you who the world daunted and strong. Satan, have pity on our endless despair. Porque a ver si vienen ahora los leñadores, puedo hablar con ellos o no sé. Whom God's wrath drove from Eden in distress. Have pity on our endless wretchedness. Porque esto parece que tiene varias maneras de hacerlo. Satan all powerful, hallowed be thy name, thy kingdom come. What? Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. Mira, ahí están los leñadores. ¿Puedo hablar con ellos? ¿Puedo hablar con vosotros? Bring it on. No. Y me parece que hay dos finales, o sea... Uno, dejamos que mueran. Dos, dejamos que vivan. I'll slaughter you. I'm going to enjoy this. Sí, y si hablo con el sacerdote, ¿qué me dice? Porque si no, es que tenemos dos opciones, por lo que veo. Creo que solo hay dos opciones. Uno, matamos a los leñadores y nos llevamos a Michael Godwin. Dos, los leñadores se cargan a las mujeres y un poco más. Ahora voy a comprobar, a ver si ahora Google me da otra opción. Porque si no, yo al menos quiero sacar un final intermedio, digamos, Google se entiende, las tías se dejan de hacer locuras, porque es que las pone en peligro. O sea, tú te pones a hacer eso totalmente en el medievo y a la hoguera, no lo dudan, a la hoguera, ni juicio ni hostias. ¿El Google me dirá algo ahora? ¿Diferente? Porque es que si no, ¿qué hago? O sea... Porque yo dudo que Google me odie mucho por haber matado a esos, pero... No sé. Uy, yo creo que te va a dar en la espalda, ¿eh? Father, with a stick. I found out. Pray, do tell the women. I followed them to where they held their Sabbath. My God. The women were completely out of their minds from that ointment. Good God. I had to kill the wood. For Christ. The wood. There must. Ni quiero hablar de ello. Haciendo lo que puedo. I did. The good Lord. Pray for the. At least you see. Vamos, que no había otra manera. A ver, si cargo. O sea, solo hay dos opciones. O mueren los del Aquelarre. O mueren los leñadores barra bandidos.
You dreamt it. A ver, voy a ver si pasa otra cosa. You who the world has treated wrong, who rise again undaunted and strong. Satan, have pity on our endless despair. Stepfather to all exiles fatherless, whom God's wrath drove from Eden in A lo mejor se ponen a hablar o algo, es que... on our endless wretchedness. Exile of Eden, Satan all-powerful, hallowed be thy name, thy kingdom come. Pero eso sí, yo ya advertí a una de ellas de que eso era The peligroso. answer to my prayers, just when I wanted to vent my rage on someone. No parece que les hagan nada, ¿no? ¿Qué hacen? O solo está esa opción de que yo tengo que salvarlas. Si quiera o no quiera me tengo que llevar mal con el baúl. ¿Pasa una hora? ¿Pasa algo? No, me parece que solo está esa opción. Pues para hacerla así, prefiero interferir en la esta. O sea, solo está esa opción. O sea, me tengo que llevar mal con el Coldwin, sí o sí. Pues yo lo siento, ¿qué quieres que te diga? Pues no, por lo menos lo interferimos bien. Venga, sí, nos hagamos ya esto. Prince of Darkness. Why are Testing you. a magic? Ok, sé que ya no sabemos esto. No, no ves. I won't be fulfilling. Oh. In return. Y aquí alguno de Henry. Otra vez que nos ponen el ungüento y alucinamos pepinillos. Ahora. Will you? Oh yes, me. No. Y tengo que hacer una de ellas sí o sí, pues. I want you. I knew it. Encima la vera, el prepotente diciendo que todos los hombres se giran solo al verme. Nada. ¿Te forzamos el candado? Qué mal ha sonado ahora que lo pienso, ¿eh? That was tough. Oh, but I'm all dizzy again. Me voy poniendo rápido el otro. You're in the wrong place at the wrong time. You're dead. Que vamos, yo no sé, por mucho esto de que estén un poco más para allá que para acá, no tienen ahí de que vengan y taca. Dear God. Is that the best you can do? Lo dice el que tiene un cuerno de cabra que está medio visto, medio mal visto. No sé qué tiene todavía cosas que esto de cubrir, ¿eh? Wow, quieto. Lo están haciendo el canal barbeta. Vamos, que no hay otra manera de hacer esto, por lo que se ve. O interfiero, no queda otra. Pues vaya. Pero tengo que reconocerlo, o sea, la misión es curiosa cuanto más. Pues nada, Bobo, yo hice todo lo que pude, que coste nada. Joder.
Pues mira que he intentado sacar el final, pero ahora ya entiendo por qué me dice que guardarías y cargarías varias veces. Fue por intentar salvarlas, o sea... Bueno, pero salvarlas y llevarme bien con este, porque este, vamos, este no me vuelve a hablar en una temporada. Fab. Ya me quito esta conversación. I found. I followed them to. Oh my. Ya sabes lo que nos vas a decir. Good God. I had to kill the woodcutter. There must have. Hice todo lo que pude. I did everything. The good Lord. Pray for this. At least you. Good luck to you. Yo he hecho todo lo que pude, a mí no me digáis. Decirle al terrorista cómo terminó todo encima. ¡Ya! ¿El arborista dónde está? Ahora lo pienso, que no... Vale, está aquí el arborista. ¡Ya! Ya que estoy... Me voy a lavar un poco el hocico. Eso sí, cuando pueda voy a tener que pillar algo de carne por ahí, o de comida. Me pareció ver ahí algo tumbado y lo veo. No sabes el problema, es que me camino. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Espera, sí. Me pareció ver el puchero de esta mujer y vamos, iba a meterle de la mano. ¿Dónde lo tienes? Regula, donde tendrás que dormir, donde duermas tendrás que tener puchero. Eso. Y la alquimia. Yo no sé nada de alquimia. Pero sí sé de esto. Receta poción de bruja. A mí. I was at the Ujix women's. And how did it turn? The women were making such a ruckus. The woodcutters took them for witches and burst in on them. Jesus Christ. And how did it end? I killed them. Killed them? God Almighty. You killed the men. I didn't have much of a choice. There was no talking with them. They were determined to... Holy Mother of God, you're my witness I meant no harm. And as for you, take care. No, al final me van a odiar. Anda la mierda, recordé. Aquí ahora todos somos mis santitos, ¿no? Pero tú le vendiste la pota y tú me metiste a mí, todos nos tomaron una copa. Encima. Y yo hubiera que intentado salvarles o ver qué les pasaría. No. Yo soy el que ha pagado el pato. ¡Hala! ¡Hala, que os cruzan! Encima. En plan, la culpa todo mía, pero si yo no... A mí me habéis metido ahí en medio y he cobrado. Y porque no había opción de dejarles ahí a ver qué les pasaba, pero vamos, lo he pensado.
Bueno, voy a ver si pillo algo de comer. Hola, ¿cómo estás? Pues llevo ya un buen rato. Pues si quieres saber cuánto tiene el directo, puedes utilizar el comando Uptime y te dice lo que llevo exactamente. Es exclamación hacia abajo, Uptime, U-P-T-I-M. Ay, la Aquelarre de las narices. Un momento, no tengo algo de comer o... El vino me quitaba hambre, ¿no? Vale, recordemos. Yo a qué he venido aquí. Seguí el resto de viendo. No. I'm looking for someone they call... That's the tanner, son. Where can I find him? Hard to say. He's not around here much. Thank God for small blessings. What can you tell me about this Hinek? What can I tell you? Nope, he's none too popular. Why not? Well, I'm not one to gossip, but I heard he keeps bad company. ¿Quién es el padre? What's the tanner like? Hinek's father. The less I see of him, the better. He's not exactly sparkling company. ¿Por qué lo llaman hediondo? Por las pieles, que eso pestará. Why do you think? Because he's a tanner of... So why don't people like him? The old tanner's not an easy man. But a son should never let his father down. Enoch does nothing to help. He's always far too busy with his own affairs. Pero alguien hablará con él, ¿no? And does no one at all talk to That harlot Adela. Esa meretriz. Harlot? She works as a bathhouse wench. Same thing. Meretriz, la manera de decir, fácil de decir prostituta. Qué cabrones son aquí, en el medievo I todos. feel quite hungry. Ah, ¿dónde está el puchero? Ah, bueno, es que tal, vengo a meterte mano el puchero. ¿No traes puchero? Vale. Nada, vamos a ver. Ya. Pues si estamos aquí en una casa de baño, yo aprovecho para darme un baño, que me tiene que leer el sobaco. Que estamos aprovecho. I'd like to... So what you interested? El completo. I'd like... But of course. I'm not giving you that. And how much are you? Are we agreed? Come now. Un pelín más. You won't regret. God bless. ¿Cómo que estoy en una zona privada? No me digas nada de zonas privadas, que estoy ocupado. Y encima se me cura un poco. Espera, ¿me acabas de entender tú y tu regla de la misión? Madre mía. I heard you've been seeing Hinek the time. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? No, eso no, ¿verdad? God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about it. Aye, I've seen him often enough, but I don't know what I could tell you. Where can I find Hinek? I haven't seen him in the village for a few days. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up? Uy, tú sí que lo sabes. Soy amigo de... No, hombre, no le voy a mentir, hombre. He goes to the woods from time to time. That smells fishy to me. What do you mean? There's no law against it, is there? With all the footpads, looters, cumans, and God knows what other vermin around, it's not the sort of thing an honest man would do. But Hinek doesn't have anything to do... Oh, really? Then what does he do there? I don't imagine he's gathering mushrooms. Mushrooms, no. More like hares or other game.
So Hinnock is a poacher? That's no surprise. Well, he was never much of one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favourite spot he might have told you about? He said he has some hideout in the woods. When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening. And that was unusual? I never saw him drink much. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He keeps prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't... ¿Qué dijo esa tarde? Can you remember anything he said that evening? Oh, I'm not sure. He went on about some fellow called Bueno. Brujas who died. That he was regretting he ever got into it. But he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye. And then he was talking about the money. That was very odd. What did he say about... Just that he had a pile of... I see. What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl, and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me. Did you go there for a... No, I've got better things to do. Obviously he made it up. Yes, I understand. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small holding in the west. All right. No, pero que yo no digo el dinero, sé dónde está escondido él. Take care. Ah, que encima es un objetivo robarle el dinero a este tío. Yeah. La casa del curtidor, ¿eh? Y dijo que estaba al final de la parcela. ¿Algún sitio que donde se pueda excavar o algo? ¿Hacer? ¿Excavar? ¿En serio? Ah, pues yo no lo he visto, porque he visto la esa, si no. Oye, pues... Tenía dinerito, Quedo parado que tenía dinerito, El bono del hediondo. Pues sí que se iba a ir a casar con la otra, Lo que pasa es que no puedo salir de aquí. Ya tenemos el padrón, te saca el dinero, Esto es una base de fertilizante, ¿no? I hope I can be of some humble... Hediondo. I'm looking for your son. I don't know. Don't you at least know where he usually goes? Hinek shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Yo ya le envío de desgracia. Hombre, tengo más posibilidades de triunfar con esto. Dinero escondido. What can you tell me about the coin I found? Coin? What coin? A pretty pile of groschen nicely stashed away for a rainy day. If I'd known tanning was... I don't know nothing. And I suppose you know nothing about the bloodied gambeson your son hid there too. Of course it would be a shame to throw away... Behind my house, you... So you really don't know anything about it? Looks like you pulled the wool over your eyes. Still, I'm not surprised you never... How did he come by it? Es que no lo sé, la verdad, así que... I don't really have time to talk, but I'll put it this way. Hinek's doing deals with dangerous people. They paid him to do something, and in the end... God have mercy. He could have at least told me about the money, the little shit. All right. He was here a few days ago, but he left right away. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is. I don't follow. Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times. Well, it's not much to go on. Escondite. Ah, sí. Don't you have any... I really don't know nothing about that. How's that? Because every time he brought some hides for tanning. Debes saber más, hombre. What more do you know? Nothing. I swear to God Almighty. I know he didn't talk to you about it, but you must have noticed something, right? How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Well, he came and went at all sorts of hours.
I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and with leaves. So we probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? He had money because he sold the stuff. I suppose. He never kept any of his loot. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came here now and again and gave him... All right. I'll have... Bueno, pues ya tenemos un poquito de rastro. Perdón, gente, si me salto un poco los comentarios, pero yo como estoy acostumbrado a que lo leo rápido y luego de ahí tiro... O sea, continúo con la esa. Si a alguno le molesta que lo diga, porque es el manía mía, lo leo rápido y ya está catá. Bueno, pues a ver, cuéntanos más del escondite de este tío. Hombre, pero es normal que el posadero le compre la carne. Las hace rápidamente empanadillas y ahora ya está. ¿Qué carne? Que yo solo hago lo que compro. God be with you. I want to ask about the couriers. But ask someone else. They have nothing to do with Riki. Really? I heard a different story. I heard the two of you do... Who are you, anyway? A friend of Hinek's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is. But if you find the bastard, tell him he still owes me some goods. I don't give a damn what deals you've been doing together. I won't tell anyone. I just need to know where... What have our deals got to do with it? More than you think. It's likely Riki is hiding out at his poaching lair. And believe me, it wasn't hard to find out who was buying game from him. And it's even easier to go to the castle and tell them. Poaching's a crime, after all. All right. But give me your word of honor you won't tell anyone about our deal. You have my word. Fine. So, what do you want to know? Escondite. I hear Hinek has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? Not exactly. That is... But I happen to know it's a dark place. How do you know that? Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted. How much game did he bring? Not much, a few pieces. There's no great demand here. Sometimes the gentry is... And do you know of any... There's a few of them around. There's one on the opposite bank, a short way off the path leading from... Then there's a mine gallery to the east of the village, up in the woods above the cliffs. And I heard there's one shaft on the headlands close to the water. Thank you. You're welcome. Watch you don't break your neck, though. Farewell. Encontrar la cobra, coño. No me digas que va a haber más de un sitio, porque si no vamos a liarla. A ver, mapita. Uf. ¿Y dónde voy? O sea, me han salido 3 sitios. Pito, gorgorito... A, B, C o D. Pues venga, tiramos a D, que lo tenemos más cerca. Ya. Pero vamos, capaz de yo conociéndome me lo encontré en todo el final. A ver si consigo. Ya. Pues nada, a ver si puedo subir por ahí en plan Skyrim. Vamos, tú puedes. Fíjate, tú puedes, vamos. Campeón. Ah, por aquí no. Tengo que buscar ahí un poco más de llano. Ahí. Aquí vamos bien. ¿Qué es esto? ¿Qué? Todo un huerto. Ya. Conocido mi suerte me voy a encontrar en el último punto al que vaya. Y seguro que es ese que está abajo del pueblo. Tirando de izquierda. El que está más cerca del pueblo, cerca del río.
Yo. ¿Habré cantado bingo? Y una piel. No creo. En serio, a la primera. Gracias. Gracias. No me lo creo. A la primera no me lo creo. Oye, ya que está aquí, me deja la cama un segundo, que se guarda. Solo será una horita, para estar guardadito. ¿Ah, en serio, Coco? Ahora ya está, ya me guarda, porque tú y yo vamos a hacer un par de palabras. Que no me lo creo. A la primera me lo he encontrado. Hostia, a ti te han dado una paliza, es cosa mía. Mercy. Oh, damn it. He won't hold out for long. Help me. Please. ¿Este qué le ha pasado? What happened to you? Ranson and his people. They found me. ¿Dónde están? Where did they go? Oh, I don't. What happened at Neuhof? Who's coming for you? Rand's people. Loyal. What a fucking mess. Why? We didn't want to kill nobody. Only there. Oh. I'm looking for those bastards who attacked Neuhof. They've got a camp. Where? Come on, tell me. I don't know. I've never been there. So how do you know about it? Who told you? My mate. Timmy. He was there. But they might have got him by now. Where can I find him? He works at the windmill by Miriam. Unless they've killed him already. Pero con vos, hombre, habrá que What curarlo can I un do poco, with you ¿no? now? Help me. Ya no sé, ya no se os puede ayudar. I'm sorry, but there's no help for you in this. Me muero aquí, no jodas, y no puedo atenderle de alguna manera. Vaya putada. ¿Qué hago? ¿Le ahorro sufrimiento? Algo, tío, o sea... ¿No hay una manera de ayudarlo de alguna manera? No sé. ¿Ahorrará el sufrimiento? Perdona. ¿Ahorrará el sufrimiento? Joder, me siento mal por él, la verdad, me siento mal por él. ¿Esto qué es? Yo no veo ninguna manera de ayudarle, pues vaya. Manzanas. Por casualidad no se lo podré dejar con mi caballo. A dar gustito que te vas.
Me da pena, la verdad. Da pena. Ahora llegaremos y el otro, esperemos cómo está. Y eso que tengo primeros auxilios y tal, y no ha salido ninguna opción así, no sé, como darle algo de atención médica o no sé. Punto de caza. Ah, bueno, no estoy muy lejos. ¡Ya! Pobre Diondo. Y un hombre al borde de la muerte dudo que mienta. Más... si es un hombre religioso. Otro punto de cáncer de costas. Has descubierto granja quemada. Hombre, y una granja quemada. Si todo está perfecto. ¡Ya! ¡Ya! Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estará el bueno de Timmy? I'm honored that you should come. Do you know Timmy? He's a big man and, A complete numbskull? Aye, he works here. Or he used to, I'm not sure. He vanished a few days ago. Far as I know, no one's seen him. Vale. May the Lord watch over you. Habla con Mirka. ¿Mirka? No, menos está aquí. I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard he works here. I don't know anyone like that. Acaba de decir que es tu hermano. I'm here in the service of Sir Hanush. Sir Hanush? Jesus Christ! It must be serious. All right, but not here. We'll talk round the back, behind the mill. El molino, espérate que me dé un aguazo. Ah, no hace falta, estoy perfecto. Quieto, no me mandes a Narnia. Eso sí, me fijo en el bug que tenía en la falta, que parece que tenía un broche de metal para arriba. Hay algún fallo de texturas muy serio, la verdad. O no cargan bien o no... Como tal, y aparte, digamos, las skins de las mujeres son casi todas iguales. Casi todas. Here I am. What do you want from... Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, you see. And he's always getting led astray by his no-good friends. And now there's some right peculiar character. Who are they? I don't know. But they look like cutthroats. And they said some strange thing. But I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him. Bueno, habrá que encontrarlo tarde o temprano. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. Bueno, ya me voy a meter en líos. 4 contra 1, mierda para cada uno. I get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other.
¿Y qué hago? Me hago como el... A ver, por dónde tiramos. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. Yo también lo estoy buscando, a ver si cuela. Y no That's hacemos interesting. amiguitos. I'm also looking for a big ox called Timmy. Well, what are the chances? Could it be the same fellow? Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a small Bueno, espérate, fellow like that at the que he camp. conseguido curro extra. Tan retaje. ¿Volará? No sé. Quiero dinero lo primero. All right, I'll tell you where he is. Really? What would you do? We're all Christians here, aren't we? Why not help thy neighbour? Especially if he pays 2 score groschen. Ha! You wouldn't be my cousin by any chance. Un poco I'll sí. give you 2 dozen, no more. Half now and half... Deal. ¡Hostia! ¡Hostia! Está en rataje. I hear he's hiding Si in colar Rat cuela, Eye. si no nos pegamos todos Oh, pantazos. Where in Rat Eye? He's at the butcher's. They're his kin. Well, excuse me if I take that with a grain of salt. I'll just leave Radan here to keep an eye on you. For your own protection, you know. Come with us if you got the stomach for it. If not, come and find us in the Samapesh Tavern when it's all over. Or we'll find you. Come on, boys. Orcot. Bueno, me he librado y me han dado un poco de paga y me han dado un segurata. Do you have to keep buzzing around like a shit fly? Ya está, tú ya no me tocas más la moral. Bueno, aquí no te voy a dejar. ¡Hala! Solucionado. ¿En serio te pasó eso? Hola, Alexis, ¿qué tal? En serio, con la apretista. Yo de momento no he tenido ese tipo de bugs, la verdad. Yo de momento no los he tenido. ¡Hala! Espero no haberlo liado, pero por si acaso no dejaré aquí el cuerpo. No dejaré aquí el cuerpo por si acaso. A ver si me lo encuentran o algo. No sé. ¿O por qué me manda? Aquí deberías estar a gusto, ¿no? Hola. Sobre tantas locaciones. Qué susto, me acabo de sonar el móvil y me cojo no. Venga, arbusto. No, puedes conmigo. Sí, sí, puede conmigo. Cago en toda la me cago en la mano, porque estamos en el siglo XXI, que traigo una podadora eléctrica y vamos, me quedo solo aquí. Bueno, vamos a ver si encontramos al cachondo del Timmy. Oye, me llevo una paga extra, hombre, de estos tíos. Tampoco deben ser... Y encima me han ofrecido un curro, pero a saber qué curro es ese. Por lo menos se han colado eso de retage. A ver, ¿dónde tengo que ir? Ah, vale, para la derecha. Ya. Quiero ver dónde me meto ahora, que luego como no puedo salir va a ser cachondo. Ya. Esperemos que el pequeño Timmy no haya acabado como sus dos amigos. Uno acabó trinchado como un pavo y el otro le tuve que dar mercy. Algo me dice que por aquí no pudiera que pase, ¿no? Pobre caballo.
Ya. Pues esto se ha puesto para empezar. ¿Por dónde me puedo colgar aquí dentro? Por aquí nunca he venido. Ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Que cuando vayamos de morros contra una rama nos lo comemos. Ya. Ay, mira, Henry, ya tiene que ser un experto jinete. Ya. Eso sí, ¿eh? Buen dinero tienen que tener estos por lo que me han soltado. Pequeño Timmy. Pequeño Timmy. Pequeño Timmy. Hola, Timmy. Hey, Timmy. How are you today? I'm all right. Have we met? We have now. Huh? Oh, shit. What do you want? It wasn't me. I didn't... Y la verdad que tiene poca sesera, ¿eh? Shit. I saw what you did at Neuhof. What are you talking about? You weren't there. I mean, I wasn't there. Don't waste your breath. You were there with Limpy Lubosh and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate Hinek told me about a whole camp full of those horse huns. And I want to find it. I need to find it. Yeah, but why should I trust you, though? I'm not stupid. You might be one of them. Pretending to not be one of them. Trying to catch me out. I won't tell you nothing. Te salva el culo, no me toques la moral. Es más, es cierto, tengo cara de asesino. Do I look like someone who goes around hunting down half-wits for pleasure? No, I reckon not. But I don't know where their camp is. That's a load of horse shit. Hinek told me you were there and that Pius warned you to keep your mouth shut. You must know something. Well, once I was there with them, yeah. Only I was pretty drunk, so I'm not too sure. Estaba muy borracho. Try to remember. It was in the woods. In ¿Por qué estoy mirando tus pies? kind of woods. You know, with trees and stuff. There were some wrecked houses there and all. In the woods. A church. There was a church there. Kind of a broken one, though. Creo que me acabo de encontrar con el primer Thanks a lot. Now it's all clear to me. It was straight north from Talmberg. When you go uphill from the castle, there's a path. If you go further on past the woodcutters, you come across this abandoned house. You go left there again. There's this narrow path, and you go straight along there. You keep straight on there. Better than nothing, I suppose. But you won't tell nobody about Neuhof, right? You promised. Venga, no hablaré. No, don't worry. But in future, find some other way to make money. Like honest work. Thanks. I'll try. That girl at the windmill? Hi, Merca. She told me you're as thick as a fence post and always getting dragged. Did she? Yeah. Me voy a callar, me voy a callar, me voy a callar. El pobre chaval se ve que no tiene luces. Informe secreto de ubicación campamento de los lugares. Pues nada, venga, vamos para allá. Ah, coño, si están aquí adelante. ¡Ya! Aquí encontré algo cuando estaba explorando la zona. No me acuerdo del qué. Ah, sí, el campamento este. Los Reds, sí.
Me está roncando aquí como un señor. Greetings. What business have... Esta roca es bastante peculiar. Sir, I've been to Ujits, and the parish priest there is very odd indeed. He's very handy with a sword. Godwin? Aye, an intriguing fellow. He's the youngest son of one of the lords of Kuttenberg. He was sent to the university to become a priest, as is customary with the youngest son. So when he finished studying, instead of taking up his parish, he went... I imagine he had a pretty adventurous life. And then one day he came back and settled down. I have some news about the investigation. Good. I went to Ujit, where they told me I could find Lubosh, only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed. The whole affair's becoming ever more... I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosh's. They call him Riki, and he comes from the Dexter. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? I'm afraid my news isn't good, sir. I might have expected as much. Tell me the worst. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whoresons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sacra. Anything else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Vale, el campamento de bandidos. About that encampment, sir. What is it, lad? Sé dónde está, más o menos. I found out about the camp from another of the bandits who deserted. He's called Timmy. Big fellow, but more brawn than brain. The camp is an abandoned village in the woods to the west of Talmberg. Good work, lad. Have you been to check it out? Do you know how many of them there are? I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover... And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. Venga, lo intentaré. Certainly, sir. That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. I'll find out what I can and be right back. Take care. Pues nada. Encontrar el campamento de los bandidos. Y de paso sabotear todo lo que podamos. Y... Bueno, no sé cuánto llevo de directo. Pues mira, me apetece un poco más. Vamos a descubrir el campamento de bandidos y demás. Yeah. Espérate, ¿no hay un sitio que esté más cerca por hacerme de Tamber? Ya acabamos antes. Uy, voy a llegar de noche, ¿eh? Y una cosa, gente, que por ejemplo he descubierto, bueno, más que descubierto, lo he estado mirando, que cuando quieres hacer sigilo, lo mejor es ir en pelotas, literalmente, con el cuchillo, la daga o la espada, lo que tengas. Vas sin ropa, y como no tienes ropa pesada o ropa de tal que haga ruido con golpes de metal o lo que sea, vamos, la mejor me lo sigilo. Yo creo que lo voy a probar. Me meteré en el campamento y encima si llego de noche, vamos, me meto ahí por donde vea y tequi. Incluso a lo mejor robo algo. Vamos a ver. ¿Me he puesto la antorcha?
Ya. No sé yo si ir de noche ahí. Bueno, para infiltrarme y eso me vendrá muy bien, pero para llegar, no sé. El campote de nadador en la carretera. Ve la bifurcación de la cabaña en ruinas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Espérate. Estoy perdido. Bueno, espérate, hay una bifurcación ahí. Ya. Espérate, me está dando señales y no encontré ni el camino, dame un momento. Es que me lo he pasado, me lo he saltado, es que no lo veo. A ver. Vale, me voy a marcar el mapa ya sé como antes. Un pelín a la izquierda. Este. De la casa ruinas a la izquierda. Ya. Eso es una emboscada, ¿verdad? Sí, ahí hay una emboscada de algo. Pues nada. ¿Están pegando entre ellos? ¡Sí! Ya. ¡Botín gratis! ¡Botín gratis! Y son cubanos. Botín gratis, botín gratis. Me están ganando por todos lados. A ver que este se ha bugado fuertemente, ¿eh? Espérate que no lo cuento, espérate que no lo cuento. Lamentable. Ancaneo, pero bien. Me parece que lo que voy a hacer es dormir hasta que sea mañana. E iré cuando sea de día, porque es que si no, no veo nada. ¿Cómo que mejora el diálogo? Pero que yo lo que quiero es What do you dormir. think this is, an inn? Get the hell out of here. Ascapollo. Estoy de servicio, Serrasi. Deberías dejarme echar aquí un sueñecito, mamón. Cago en la mar.
Como mi agua. Ah, no, estoy perfecto. Nada, vamos para allá. Otra vez para Tambera. Menos mal que todavía me quedan potis para guardar, porque me parece que cuando llegue al campamento me voy a cegar en querer sabotear todo lo posible y tal. Porque a lo mejor lo que haré es... Bueno, veremos cómo sale. Normalmente para pasar el móvil. A ver, repetimos. El campamento de leñadores, ¿no? Vale. El caminito que tengo que seguir está un pelín a la derecha. Ya. ¿Me he metido yo bien por el camino? O sea, sí, creo que sí. Ya. Espero que sí, porque si no, vamos, me toca explorar el bosque de arriba abajo. Yo por un segundo pensé antes en esa emboscada que me encontré el campamento de la deslocación. ¿Y ahora por dónde? ¿Derecha o izquierda? Ir derecho hasta el siguiente bifurcación. O sea, hasta aquí. ¿Dónde he visto aquí una gran? Bueno, será esto. Y seguir con el camino de evolución hasta la izquierda, vale. ¿Qué tal? Ya. ¿Seguir todo a la izquierda o...? Ah, vale. Dame, ¿izquierda o derecha? Dime. Ir a la izquierda hasta seguir el camino. Vale. Izquierda. ¿Izquierda o derecha? Sigue recto hasta llegar al campamento. Ya. Ya. Perfecto, no nos metamos en el campamento de morros que la ligamos. Ya. Aparte que me he confundido de camino. Ya. Es que... Oh, fuck. Vale. Y ahora la cosa es infiltrarnos y demás. Vale, he encontrado el campamento, vale. Paso número 1. Me voy a quedar aquí. Pues espérate. ¿Todo recto por ahí, por eso que parecía un gacho puente o no sé qué? No puedo ir. Me imagino.
A ver. ¿Qué hacemos? Una cosa. Lo consigo. El arroyo me lo tiene bloqueado. A ver. El campamento está... Creo que es esto el campamento que era antes. No, voy a guardar aquí. Y vamos a ver qué hago. Pues no tengo mucho más dentro, voy a usar la botón. Siento campamento, no. Ah, no. Bueno, ya que estoy por aquí. Has descubierto Joder, a pronunciar eso. Hotel campamento de los bandidos. Ah, y me la guardo ahora, me cago en... ¿Y yo por dónde coño entro aquí? Prende fuego a las flechas. Se puede envenenar la comida. Y yo por ahí. Entro. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Creo que me he metido por muy mal sitio. They can see a long way from that steeple, and those archers up there, definitely going to be a problem. A ver, por alguna manera tendrá que entrar por aquí. Ah, ¿por qué podría? Por si acaso. Ahora sí que voy a guardar. Ahora sí que voy a guardar. Y yo como... Es que en el momento que esté aquí dentro me van a reventar las palos. No me puedo creer. Hay una armadura aquí humana. A ver, ¿qué más tenía que hacer aquí? Sabotear el momento, sabotear... Se puede mirar en estos. Y yo, ¿cómo hago esto? Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. Aquí podría soltar un veneno. Algún poción... Hombre, tengo otra bruja, ¿no? ¿Otra bruja vale? Enjoy your meal. Mira cómo pillado. Ya era esta. Pues nada, tengo una idea. Vamos a ir mirando las cosas porque me parece que me van a reventar. Ahí tenemos para comida. Me ha parecido ver ahí uno de flechas o algo así. Claro, cojones. Una iglesia. Entra, ¿de qué folle? Me cago en... Atrás como la de los cojones. Epa, ya está. Me revienta demasiado. Corre.
vaya a pasar el momento que me vea y aquí que sepa yo, no te puedes disfrazar o algo. ¿Esto yo cómo lo hago? A ver, vamos a ver. Tengo una idea. Creo. A ver, lo primero. A ver, no quiero ver. Todo por el caballo. Tengo una idea. Tengo una idea. No sé si va a colar, pero esa armadura cubana, o sea, me tapa la cara, o sea, me podría mover con ello un poco más libre y si me quito ya así peso para que yo pueda llevarla. Y tengo venenos y demás. Voy a probar. A ver. Porque es que aquí justamente que haya una armadura cubana. ¿Me tapa la cara? Más o menos. Voy a hacer que nadie me dice nada. A ver, esa flecha está. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. The secret is in the spices. No I don't have a torch. No tengo antorcha, me cago en la mar. Una pregunta, ¿puedo coger la antorcha desde aquí? No. Necesito una antorcha. Bueno. Ahí, gracias caballo por venir. Dame la antorcha. A ver, caballo. Todavía no sé si funciona mi plan o simplemente estoy teniendo suerte. Well, you won't be shooting these arrows. No, ¿en serio me dicen nada? Perfecto. I'd like to see you try shooting these now. Good ground for a big fight. Not much cover. Vale, no colaba la historia. O a lo mejor perder la flecha delante de él, a lo mejor no era lo más recomendable. O espero que sea de noche. Si lo hago así de noche, me cojo la armadura de me venga de noche. ¿Tú lo crees? Voy a probar. Voy a coger el armadura. Voy a coger una antorcha. Voy a esperar a que sea de noche y lo voy a hacer. Y espero que sea de noche. Está de noche, imagino que estarán durmiendo y esas cosas, ¿no? Itt nem látod. Megjött a mulatság. Creo que me han pillado, ¿no? Most véget. Vale. No sé si... Mira, a ver cómo lo hago. Parece que no puedo esperar ahí mucho. O a lo mejor sí. Me alejo esta vez un poco más y lo hago. A ver. Déjame un poco. Pues no sé. Aquí mismo. Pero que sea de noche.
Vale, esta vez parece que no me han pillado. Esto es ensayo y error, así todo el rato. A ver, repetimos. A ver, no, las antorchas no. No, espérate, 12. Ah, qué rapidito. Ya está. Espérate, que ahora no veo y no se ve. A ver. Sí, aparte, me estoy poniendo este, no sé si cuela o no. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. ¿Qué coño? Hé, te, várj csak egy kicsit! Mit akarsz, hogy ennyit rámészkodsz itt? ¿Actor con naturalidad? Hujos nom kell. Ah, pero tú sabes hablar checo. Itt csinálhatod, ahol akarod. Úgyis térdig járunk itt a szarban. Fos időjárás, fos sátrak, fos tábor, szarcseje az egész. The fewer arrows you have, the better for us. Itt épp egy malackat tévedt a disznó ülésre. I'd like to see you try shooting these now. Vigyázz! Látom az ellenséget! Kinyírva! The secret is in the spices. Pues nada, voy a hacerlo corriendo, ya estamos corriendo. ¡Uy! Good ground for a big fight, but not much cover. What a stinking shithole. I wouldn't want to live here. Well, you won't be shooting these arrows. Get over here! Yo no corriendo, no me identificáis, puede que humano. Me parece que el plan esto de disfrazarse no cola muy bien. Me han calado. ¡Les follen! Y encima es que subió para arriba. That'll make it easier to cross the earthworks. There's a moat. It would take a while to get across. Bueno, ponme la antorcha que es que no veo un carajo. Pues yo no he hecho, yo envenené a uno de esos de comida y ala. Caballo. Yo que hago dando la puñetazo, sí que soy muy listo. No sé ni a dónde voy, yo estoy corriendo por correr. We could launch a sneak attack from here. ¿De dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Como los caballos cagando hostias. Por cierto. Pues ¡Ya! Vámonos de aquí cagando los caballos. Falta. Hola, ¿qué tal? Ay, que soy gilipollas, que he vuelto para atrás. Sí, a ver.
Ahora no viene a mi frente. Estoy gilipollas. Pero no me tires, caballo. Ahora no me tires. Ahora no me tienes que tirar. Ahora precisamente no. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Adiós. ¡Que os folle! We could get all the way to the camp unobserved this way. Our attack would catch them by surprise, and then we'd run straight into the middle of the humans. Hostia, cómo he visto la flecha. Hostia, cómo he visto la flecha. Fallo. Caballo. Se me quedan los arbustos, la madre que lo parió. Ya me vale a mí. Ya me vale a mí. Vámonos. ¿Pero qué haces, caballo? Te juro, guijarro, que cuando tenga pasta me compro un caballo nuevo. A ver, ¿por dónde estoy yendo? A ver si voy a volver atrás y soy muy inútil. Es como del caballo de repente. A ver, que lo parió. A ver. Vamos a comer algo. Una poción de caléndula para nosotros. Venga, incluso 2. ¿Dónde coño está el caballo? Míralo. Caballo. El caballo tonto. Esto yo no sé si llamarle infiltración o salir por los pelos. O que les he pillado dormidos y yo no sé bien qué hacer. Pero por lo menos lo de la armadura parece que llega a colar. Pero no te creas que mucho. Hombre, y aparte de ponerte a quemar flechas delante de ellos, obviamente se van a buscar, no son tontos. ¿Qué hace el caballo? Es que se va. Se viene de mí. Mira, le frunjan al caballo. Anda que en el camino, voy a ir. Quita, tú oye. Estoy yo como para luchar. Maldito caballo. Casi no lo cuento. Las manzanas que me dan energía, ¿no? Sí, me da. No mucho, pero me da. Que sepas, guijarro, que en cuanto pueda, a ti te mando a paseo después de lo de hoy. Bonito, bonito lo que te quiera. Ya. Ah, espero que me dejen dormir en una de estas camas. Por cierto. A ver si se van a confundir y me van a meter una... Uy, que hasta las varitas estas están machacadas, ¿eh? Voy a tener que cambiarlas.
A ver, subí de nivel. Capa de puñal. No, me he ido como de autor. Atributos. Primeros auxilios 3. Me cago en la mano, estoy con. A ver, estoy pulsando bien. No, quieto, no. Quiero ver. Pero el local. Por lo menos el primer auxilio me llama mucho más la atención, la verdad. Golpe rápido. No me interesa nada de eso. Echarme una sietecita, anda, enrollaos. No me toquéis la moneda. No está las 7 de la mañana. No sé cómo le llama Burak. Pues yo estoy a punto de dejarlo después de lo de hoy, de mandarlo a la mierda. No he muerto por su culpa de milagro. ¿Qué coño? He aumentado el diálogo, he aumentado la lectura, pero ¿qué? A ver, bueno, ya que estamos. Guardias a persuadir. No importa dónde eres, o tienes un aprendizaje, esté donde estés. Cojín o magistrado. Oye, me mola más lo de los guardias, ¿qué más da? Vale, ya está. Hey, get up off that bed. You've no business here. Anda la mierda. ¿Qué quieres? Me lo imaginaba por la leche. ¿Dónde está el bueno del Ratche? Míralo como duerme, me va a ser un noble, duerme con los soldados. Oye tú, que arriesga el pellejo está más no puede. Mira cómo con mis partidas. Pues está cubierto por un montón de vegetación, sí. There's an overgrown, ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribyslavitz. It used to belong to Sir Divish before Havelmedic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. Intenté contarlos, y son un puñado. I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking mínimo somewhere 30 había, mínimo 30 había. Pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. Son muchos, son muchos. There's quite a few of them there. Perdition. We'll definitely need reinforcements. I think the Talmberg men should suffice. I don't like leaving the castle unprotected, but there's no other option. Sus armas y sus armaduras. I took a look at their arms and armor. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? Están bien posicionados. There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. ¿Hay bandidos? It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. Y más que humanos. There aren't just bandits in the camp. There are Cumans too, quite a few of them. Cumans, you say? Where the hell did they come from? Could Sigismund have left them there after he raised Skalitz? This is looking more and more serious. Están construyendo escalas en el campamento. Bueno, yo no las he visto, pero si las has visto tu guerrerita corriendo. It looked like they were making several long ladders. Ladders? That sounds like they're planning a siege. I like this less and less.
On the other hand, we can use that to our advantage. If we can capture those ladders, we can use them to scale their own fortifications. No puedo descubrir más. That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. That's all right. Did you manage any sabotage while you were there, as I asked Pues you? flechas y comida. I managed to destroy some of their arrow supplies, so they'll have less ammunition. Well done. That's just what we need. I managed to slip poison to a few of them. They should be too sick to fight. You're as cunning as a fox. We need more like you. That's all, sir. Habría intentado tener más comida, pero es Don't que no me worry, da Henry. tiempo. You've proven yourself an excellent spy. I need you to go to Sir Divish in Talmberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell him to take all his men. Leave only the bare minimum at the castle and march to Pribyslavitz. I'll take everyone but for 1 or 2 sentries. Hopefully together we'll have enough men to defeat them. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. God be with you. God be with you. Y solo esto. 250. Yo arriesgo la vida para nada. Venga, güey. Anda, y subo de mantenimiento justo, perfecto. Yo arriesgo la vida para nada. Me cago en la... ¿Qué es esto? Relleno. Oh. Pues mira, estos dos me molan. Es que ese punto de relieve me queda otro esto y ya pediré. Madre mía. Pues francamente, yo no sé si dejar el directo antes de la batalla o ya continuar con la gran batalla. Es que me apetece verlo ya, voy a ser sincero. Y porque mañana no sé si voy a tener mucho tiempo. ¿O que no? Si hice todo lo que pude, encima corriendo como un cabrón. ¿Cómo que no? Que me todos los barriles de fechas que vi los quemé. Que me puede haber quedado algunos, sí, es que no me daba tiempo más. Y envenené algún caldero, más que eso no podía hacer. Aunque eso sí, voy a darme un baño. Porque ya se ve un poco, ¿cómo se dice? Respetable ver al bueno del noreste, que este fue el que nos atendió cuando nos metió una flecha en todo el muslo. Un baño completo, por favor. I'd like to... So... But if... I'm not giving you that. And how much Nada. Is this enough? Well... Satisfied? Are you Yankee? You won't regret... Nada, ya estamos presentando. Encima espero estar un poco descansado. Ya. Ya. ¿Cuánto tiempo que hacía que no estábamos aquí en Tamper?
Wait, I need to talk to you. Hable conmigo. You're the young fellow who came here from Scarlet's, half dead, aren't you? Yes. Yes, that'll be me. Why? The lady of the castle was asking after you. Ah, I'll go. Very well. Good luck to you. Y me acaban de dar una misión. Pues esa luego la hago, sin problema alguno. Bueno, yo no sé cómo decir esto, pero a lo mejor no... Lady Stephanie, ¿qué tal, Lady Stephanie? ¿Cuánto tiempo? Y ahí el problema de cargas, de que no les ha cargado bien la ropa. God bless you. What troubles you? Espero que vaya todo bien por vuestros dominios. God save, my lord. Peace? Peace is rare in these times. But right now I'm more troubled by politics. What's wrong? The monastery stalled the... Mierda, lo suelto sin caer, perdón. What do they say is wrong with the Supposedly there was an accident when one of the stone blocks broke loose, fell, and killed someone. But the quarrymaster swears by all the saints it isn't possible. He says he sends only the best stone, and I believe him. Profiteering? What's the monastery? To lower the price. What else? We've already given them a fair price, and they still delay with payment. Worse. You could put it that way. They're looking for an excuse to back out of the contract, and find another quarry where they'll be able to secure... And is anyone dealing with the... Well, my chamberlain is in charge of it, as always. But all he's done is send them a letter. He says putting more pressure on them... So there's nothing else that can... I don't know. I've been thinking about taking a more direct approach. But I expect the chamberlain won't even hear it. I could help with this. Do you think this is a job for you? I do serve Sir Radzig. He knows he can rely on me when he needs me. This is true. So do you want to... Yo lo haré, pero más tarde, ahora. Yes. Good. I'll do my best. They will. You ride in my name. Farewell. Ya mandó una misión, pero que no, a ver. God be with you, lad. Nosotros tenemos que pedir Sir refuerzos. Radzig sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits and Cumans have set up camp in Pribyslavitz. They're preparing for something. Sir Radzig wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning. What happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands, more like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something, and Sir Radzig wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzig is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzig said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. What? Everyone? There really are a lot of them, Sir Divish. He's leaving the camp almost empty, too. We're to go and join his people in Pribyslavitz and mount an assault together. All right, then. Sir Radzig knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robard in command. Would you lead my men there right now? Venga, sí, lo llevamos ya. Yes, sir. May God be with you in battle. God be with you. Venga, a la batalla. Así nos estrenamos como soldado. Radzig. I'm glad to see you, Captain Robard. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp,
the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers... It's not an easy decision. Each option has its pros and cons. I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. Pues francamente, la mejor idea parece el puente, porque las demás... Uf, nos han pillado antes de llegar. Bautismo de fuego, ¡sí! A ver, yo les he quemado un montón de flechas. Muchos no deben tener. Y quién sabe, a lo mejor tengo oportunidad de saqueo bueno, rico. Aquí va a haber más de golpes. We'll approach from the south and storm them over the bridge. Form up. Forward march. He puesto las armas, ¿no? Vale. Esperemos que esto sea suficiente. Let's go! Y si alguno muere, no os preocupéis, que yo me quedo con la armadura. Vale, mirad, por ahí van unos pocos y tal. Nada, tomamos el puente rápido, ¿no? ¡Epa! Espera. Uy, quieto, que ahí llegan los amigos. ¿Vais a venir o...? Gracias, Música de guerra. Los bandidos son fáciles, los comeros en los chupos. No lo hemos hecho todo montado. Por ellos. Si tenía escudo, ¿qué daño has hecho ahí? Epa, quieto. Me emocioné. Me he emocionado y me han reventado. Pues yo en cuanto puedo, vamos. A por los arqueros directo. Pero no, yo te digo, ¿cómo me ha hecho daño? Si ve la flecha que está en el escudo, ¿qué daño me ha hecho? ¿Me ha atravesado y me ha dado en el brazo? No entiendo. Por lo que parece, hay como pequeños grupos que están atacando por todo el campamento, así que no somos pocos precisamente. Vamos para allá. Es más, voy a hacer una cosa. Trae para acá. Aplicar. Espada. Venga, vamos, señores. Es hora de la fiesta. Vaya, ya. Al puente rápido. Creo que no debería haberme adelantado a los míos. Not another step!
No os pongáis celosos porque nos dan loco a todos. Form up! No! Don't pursue them! Stay in formation! Luchar en el campamento de los comandos. Esa iba a ser la chunga. Algo que me merezca la pena llevarse. Mantener la... Esto es lo más importante. Unas perneras. Ah, esto es de guerra y yo aquí saqueando a un cabrón. A ver. Esto vale 500. Datos 1. Caballo. El caballo, para el caballo. Ah. No puedes llegar a tu caballo hasta aquí. ¡Mierda! Yo que me quería poner a sacar con un cabrón. No puedo tocar yo este. Parece que nos va bien la cosa, ¿no? Oye, parece que la cosa se anima. Yo espero haber elegido bien el tema de decir que eran bastantes. Hombre, yo cuando estuve corriendo ya llovía bastantes. Voy a aprovechar. Nada, esto puedo reparar. Vale, por Dios. Lastre. Abatos. Vale, estoy listo para el combate. Uy, arqueros. Yo voy a por los arqueros. Vosotros tirando que yo voy a por los malditos arqueros. Los arqueros son míos. Espérate que tengo aquí el otro y me está molestando en medio. Espérate, me he caído. Mira, he traído los arqueros a la batalla, perfecto. Espérate que me están regalando guantazos y no me estoy fijando ni por dónde. Esto sí que es un caos de batalla. ¡Hala! Algo que soy dinerico. No, esto no tiene. ¿Y tú? Me cago. ¿Me queréis dejar sacar en paz? No, se me reventará al final. Espérate, que había un comandante, así que sacarle.
ayudarme. ¿Quién es el comandante? El comandante tiene que tener dinerito. Si era este, me imaginaba más pasta. Me puedo ya ver. Poción de Lázaro. Tómate 2. Un par de vendas. Incluso que se me puede reparar. ¡Buah! Me ha dado bien ese, ¿eh? Pues yo quiero saquear, a mí no me dejáis. Saqueos. Ay, Dios mío. Dinero. Oh, esporas de plata. Dinero. Levanta, pero si estabas muerto. Uy, este chaleco, uy, este chalequito, ¿cuánto dinero va a valer? Dinero, yo no veo guerra, yo veo dinero. Eso se encarga de vosotros, yo estoy ocupado. Uf, vale. Oh, oh, me da igual, yo que vaya supercargado. Uf, uf, uf. ¿Cuántos nombres oscuros? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Esto luego se repara todo, se repara todo. Se repara todo. Es que me estoy poniendo malísimo viendo esto, uf. ¿Cuánto dinero? Dejadme luego saquear, por Dios. ¿Este tiene una de las buenas? No, ¿cómo me voy a joder? Nunca lo he visto. Un yelmo cerrado. Ay, ay, cuánto dinero, por favor. Uf. Me estoy poniendo malísimo viendo esto. Sí, 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 yo ahora voy a dar un momentito. Oh. Me la suda, si me tengo que pegar una pata ya. Venga, a luchar. Bueno, no pienso morir ahora. No pienso morir ahora. Ahora no. Es que me puede el ansias, me puede el ansias. Déjate que están ellos muchos juntos ahí y yo no tengo toda la vida. Ya lo sabéis cómo están golpeando la puerta. ¿Se van? Venga, ahí, dale. Uf, había demasiado dinero aquí, me estaba poniendo muy malo. Lo que me va a costar reparar esto, luego venderlo me voy a forrar. Y bueno, y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor me quedo con algo. ¡Coño, el tapón! ¡A por él! Uf, pues espero no estar muy jodido de vida, porque si no me va a costar, ¿eh? Bueno, tienes una espada que es mía, ¿no, Tapón? ¿Qué tal si me la devuelves? You don't remember me? I remember you, though. Oh, where's my fucking sword?
What the fuck are you on about? What's... Hang on. You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Judging by our last encounter, I'd say you made a big mistake coming here. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. Because last time was too easy. Yo lo único que espero es no estar muy jodido en la lucha, porque si no, me las van a hacer pasar putas. Way off. Fucker! Uf, es duro, Y yo no es que venga precisamente preparado para el combate. Entre que estoy muy mal herido y todo lo demás. Is that all you've got? Uf, me va a costar, Uf, va a ser duro, va a ser duro, va a ser duro. Pues es que de dos hay buenas me revienta, A ver si nada más que me pongo, me puedo poner alguna poti de vida y demás, porque es que si no estoy muy en la mierda. Vale, esto lo verá. Vale, esto para adentro. De la digestión. ¿En algunas esto que hacía? No, no, no. ¿Y no tenía yo más de veneno o si me suena? Qué pena que no tenga el caballo cerca, es que le metía de carga. Ahora debería... Me pongo otra caléndula. Toda la cabeza te da esa. Voy para atrás porque mientras me voy curando.
Pero necesito cómo hace eso, tío. Unos contraataques cojonudos. Es que de estocada me las para todas el cabrón. Yeah. Not enough. Me estoy pasando por enano esta pelea. Give it. Vamos. Encima que vengo con carga, vengo con menos vida. Estoy aquí aguantándote como un señor. Cuando mueras te voy a quitar hasta la armadura. ¿Entiendes? A lo mejor es que te escapas o algo. No, tú no te vas de aquí. Tú hasta que no me digas dónde está mi puta espada, tú y yo, tú no te largas. Venga ya, yo no soy tan bueno con la espada, ¿eh? Not bad for a peasant brat. It's not over yet, you scum. Now where's my sword? What have you done with it? Talk, you bastard! I'll see you in hell. Tell me, do you hear me? Tell me what you've done with it! Me parece que no acabamos de quedar muy bien. I'd say you're flogging a dead horse there. You took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhoff. And stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? If we'd taken him alive, the executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. There were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, we live to fight another day, eh? Sí, pero yo en cuanto pueda me quito ese traje que llevo y me desotado de verdad. Bueno. That's the fear leaving you, lad. Let it go. Madre mía, yo no me estaba dando cuenta de todo el salvajismo que había de por medio. Now, put it all behind you. A decent Christian shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whoresons to pay for what they did to us. You're right, my boy. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Ratte and then decide what to do next. But come what may, you did a good job today.
Déjame saquear, no, no, no. Aquí hay muchas piezas de armadura que se pueden aprovechar. Aquí hay muchas piezas de armadura, dejadme aprovechar, no me saquéis de aquí todavía, que es muy pronto. Más, yo quiero el tapón, dejadme saquearlo, ¿no? Déjame saquearlo, no, 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 no. Pero si esta batalla más que estar luchando, en el momento que me he dado cuenta que había dinero por el suelo, me he puesto como loco, no he dudado. No sé, estaba robando un soldado y de repente se ha levantado. No entiendo por qué. Bueno. I will make you pay for this. It's time for the next part of our plan. Give the word. Oye, ¿este no es el del principio? ¿Este no estaba al principio hablando con el rat? Sí. O a lo mejor es otro. Como aquí en la ropa solamente se repite. Se carga de compensar por su edad y dado una estancia propia de Embriskers. ¿Dónde estás? ¿La monquilla? Y al salón del castillo mayor. Perdón, ¿dónde estoy lo primero? Coño, estoy en Retage. Y me habéis dado una casa, un patio para mí solo. Muchas gracias. Bueno, como me pueden ansias, primero vamos a ver el botín en reparaciones y demás. Y hay mucho dinerito que a mí me gusta. Y como todavía no habían cargado las texturas, acá hay que aprovechar el lavabo, está el juego ahí recargándolo todo. ¿Veis? Por ejemplo, el suelo este todavía no acaba de cargarse. Creo que si tuviera el ordenador mucho más potente todavía, con un niño y todo, vamos, tendría menos problemas. ¿Veis eso? Por ejemplo, este que creo que es el pico, no está ni bien cargado. Además, por aquí que estoy viendo hay una cabeza volando, o sea, con eso ya lo voy diciendo todo. Los grandes, los que son así grandes cargas y eso, uff, le cuesta. Si no, mirad, fijaos. Ah, espérate, que no vean ni la puerta. Padero, eres calvo. Madre mía, a reparar todo lo que se pueda. Y a vender. Aunque eso sí, me voy a equipar chachi esta vez. Siempre voy como un poquito destemplado, por así decirlo. Preciónamelo todo. ¿Esto tú no me lo puedes? No da igual. Y es barato. Bueno, no, la espada y el escudo no, que creo... Bueno, sí, la tengo... No. Esto me lo puedo reparar yo mismo. Lo que no puedo yo es eso. El yelmo este creo también. Can we do something? A ver si esto acaba de cargar, que queda un poco feo. Es más después de la pelea épica que nos acabamos de marcar ahí. Mira, 110. See now. Veamos. Desastre nada. Esto sí puedo. Herrero. Armaduras. Bueno, voy a ir viendo qué me puedo agenciar para mí que sea bonito. No tengo ninguna colaza. Para mí. Cofia de nobles. Para mí. Ya está bien de ir como un pobre. No me encante. Hombre, me quita un poquito de esto, pero me da mejor en esto. O sea, prefiero llevar esto, Zapatos de nobles oscuros, me los pongo.
Tiene tal... Me quitarían un pelín de carisma. Pero el carisma lo subo con el otro, así que no tengo ningún problema. Ajá. No tengo ninguna cota de malla. Uy, pues esto me parece que va a ir a mover al caballo, mover al caballo. Y todo lo que no sea más, a vender. Que vamos a ir esta vez como un tío de... Vamos. Tioso. Estoy harto de ir como un pobre. Me honro con un caballero, hostia. Hablemos de reparaciones. Seleccionamos todo. 2,7K. Hostia, Uf. Esto hay que bajar el precio, Let's have a word about... Hostia, que no tengo yo tanta pasta, Quieto. Hablamos de reparaciones. Vamos a ver qué podría reparar. Esto. El yelmo cerrado. Un K. Luego sí que sea carito. Mierda. Lo he reparado pero no he hecho tal. Pues bueno, ahora se lo vendemos y ya está. A ver, armaduras. Uf, he perdido pasta. Cago en. El anillo de plata me lo voy a dar esto. Aquí hay que hacer sumarle mucho el precio. Let's talk about... Are we agreed? We're getting... 2100. Aye. ¿Y cuánto tengo yo en pasta ahora? Pues no me ha salido muy rentable estar ahí rapiñando. O sea, te dicen que es caro y eso, pero no te lo compran tanto ese precio. Y aparte que con el regateo que sin querer me he confundido, he perdido algo de pasta. Vamos a repararnos la ropa lo que podamos. Y otra vez el bueno del sastre ahí que repara en pleno aire. Estos son problemas típicos de cuando mal Good day, Henry. Let's talk about... Well, we can try. Since it's... Well, now. 105. See now, I... Ahora hablemos con la otra para vender. God be with you. El plata no me interesa. Ah, y todo lo demás lo tengo ahí. ¿Hasta el gasón este? ¿En serio? Pero voy bastante, o sea, voy fuerte, Y yo si te quisiera comprar algo así más... No, algo así... Por ejemplo, esta vendría mejor que esta. Esta la verdad es que te la vendería. Me sube bastante más. Ya, el tabardo me hace... Vamos, hombre, vamos a ir un poquito de about... Well... 105. Are we agreed?
Come now. 110. I. Vale. Bueno, hostia, me falta por repararme unos guanteletes. ¿Qué es eso? Ahora voy al armario y le digo que me lo repare. A lo tonto, si lo pienso, viendo que me he equipado más que he vendido, me podría salir bien porque al menos voy con una equipación más... ¿Y esto cuánto me costaría repararlo? Esto hay que hacer que salga más rentable. Can we do something? Well, Satisfied? it'll take... 190. What about this? I'd almost shake... Ah, 600. Ahora sí vamos con un pincel. La puta noble, uy. Me faltan los zapatos. Que para eso tenemos que ir con el zapatero arriba. Ay, caballo. Y yo tenía 1500 cuando fui al combate, más o menos. Y este más o menos es lo mismo. Pero voy muchísimo mejor equipado, así que no he salido muy perdiendo. Eso sí, macho, me faltaba mucho y por saquear. Ahí tenía que haber saqueado hasta donde me dieron las orejas. A ver, sastre. ¿Será esta la del sastre? Creo que sí y no estoy seguro. No, sastre no, zapatero. God be with you, Henry. Good health to you, Henry. Greetings, good. Vaya, ahora todo el mundo me trata de caballero. Hostia, son caritas. El glamour se paga, dice. Y si me hace falta un día de dinero, tengo todo eso que he ido encontrando en los tesoros y que me he ido guardando ahí. 100 pavos. Satisfied? That's a poor... 110. All right, sir. Bueno, yo la próxima batalla, eso sí, como voy a ir, digamos, mejor preparado, lo que haré es lo siguiente. No me voy a poner a lootear porque aparte por el peso y más si no puedo llamar al caballo para que lo cargue, es la putada. Porque si fuera por mí yo ya habría llamado al caballo y a todo el que hubiera pillado me da igual. Se vende, todo lo que se pille se vende. Eso sí, macho, he estado más en loro al Usmia. ¿Qué tal? Pero bueno, o sea, no hemos salido perdiendo, o sea, si iba con 1500, 1800 y con lo que voy equipado ahora, no me sale esto. Mira, tengo todavía ahí un pequeño depósito de pasta para mí. A ver. Y es eso, o sea, si os fijáis, aquí tengo, aquí, todo esto todavía, que es muy malo. Esto se vende, lo que se pueda, porque hay cosas que son del DLC que no valen un duro. ¿Qué es dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? No son armas. Y es esto. Bueno, ¿cuánto llevamos de directo? Bueno, yo con esto lo podemos dejar, gente. Espero que os haya gustado. Darle fuertemente like y suscribiros para más. Y hasta la próxima. Chao.